¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 44. Semana número 44 de transmitir desde este estudio en casa. Y como siempre le digo, mi casa es su casa. Esta noche, por supuesto, continuaremos hablando de Biden con un enfoque latinoamericano necesario. Hay países que, aunque han mantenido una buena relación desde el punto de vista comercial y de acuerdos y tratados con Estados Unidos, hoy podrían estar en una situación complicada. Son dos particularmente, ¿no? México y Colombia. México con Andrés Manuel López Obrador y su 4T, que no lo vamos a tratar hoy, pero Colombia. Nos vamos a enfocar precisamente en Colombia. ¿Por qué podría estar o no en una situación complicada el gobierno de Duque con Biden ya en la presidencia de los Estados Unidos? Es muy sencillo. El antecedente de que miembros del partido del gobierno, del Centro Democrático, incluido el expresidente Álvaro Uribe, estuvieron abiertamente haciendo campaña por Donald Trump. Sí, abiertamente. Y al parecer hay algún tipo de resentimiento porque en el plano legislativo eso tuvo un impacto en la Florida. La Florida la gana Donald Trump. Estas figuras políticas del partido del gobierno pues incluso fueron señaladas hasta de una posible injerencia en las elecciones estadounidenses. No se lo digo yo, lo dijeron y lo alertaron funcionarios estadounidenses, tal cual. Ya le voy a dar toda la información. Entonces, ¿qué tanto puede impactar o no la relación entre Estados Unidos y Colombia, entiéndase, administración Biden con la administración de Iván Duque? Eso por un lado. Y otros temas, como los acuerdos de paz. El Plan Colombia, el tema de la guerra contra el narcotráfico, donde está incluido el Plan Colombia, porque no todo es igual que como era con Trump, que quede muy claro. Que quede muy claro. En fin, vamos a enfocarlo por ahí. Y por supuesto vamos a hablar de algo que no para, se sigue leyendo en las redes y sigue causando preocupación. Estoy hablando de todas estas teorías de la conspiración, de QAnon y todas estas cosas que fueron alimentadas desde la propia presidencia del ahora expresidente Donald Trump. Pero vamos a verlo desde un punto de vista de seguridad nacional, porque entender la psicología de todas estas personas es muy difícil, muy difícil entenderlo. No hacemos un programa psicológico, pero sí es un problema de seguridad nacional latente. ¿Qué pasa ahora que les han desconectado la conexión directa con la Casa Blanca alimentando estas teorías de la conspiración? ¿Bajarán en su intensidad o continuarán con sus planes? En Estados Unidos y en el resto del continente y del mundo. Porque sí, no solamente fue en los Estados Unidos donde se alimentó y prosperó este tema de las teorías de conspiración, no. Fue en todo el planeta. Y en el plano, por ejemplo, de países como México, Argentina, etcétera, Ecuador, otros países latinoamericanos, ahí mismo le compraron las teorías de la conspiración al mismo Donald Trump. Hay figuras importantes del medio artístico, por ejemplo, en México, que desacreditaron el tema del coronavirus, dijeron que era un invento, apoyaban a Donald Trump, le robaron la elección. Tuvo un impacto a nivel global, no solamente fue aquí en los Estados Unidos. Un tema de seguridad nacional es muy importante, ya lo vio usted, cómo blindaron Washington para que se pudiera llevar a cabo la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris. Así que esos son los dos temas de esta noche. Vamos a empezar entonces. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluBidenCol. Col de Biden, del presidente Biden, y Col de Colombia. ConcluBidenCol. Esa es la etiqueta, el hashtag ConcluBidenCol. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluBidenCol. La gravedad de la pandemia hizo que el presidente Joe Biden reaccionara con lo que él mismo llamó una respuesta propia de tiempos de guerra. ¿A qué se refería? Bueno, a su primer día completo de gobierno, porque firma una serie de decretos que buscan
frenar muchas otras cosas, entre ellas el coronavirus, por supuesto. Entre las medidas destaca un nuevo uso obligatorio de la mascarilla y cuarentenas para los viajeros internacionales. La mascarilla enfocada en un ámbito federal, vamos a ponerlo así, tal cual, edificios federales, viajes interestatales, etcétera. Según Biden, el lanzamiento de la vacuna durante la administración Trump fue pésimo, pésimo, dice. En la conferencia de prensa de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci dejó algo muy claro, algo muy claro. El equipo de salud de Biden se mantendrá apegado a la ciencia y no tratará de adivinar si no saben la respuesta. Y si no la saben, prometió Fauci, lo vamos a decir, no vamos a inventar. Hoy hace exactamente un año ya que Estados Unidos registró el primer contagio, hace un año. Hoy suma más de 24 millones de casos este país, 24 millones de casos. Se espera además que en la primera quincena de febrero el país llegue al 500,000 de muertes, en la primera quincena del segundo mes de este año. Yone Molinares tiene más detalles de las nuevas medidas que implementa la administración Biden para frenar esta tragedia. Yone, ¿cómo estás? Adelante. Hola Fernando, sí, el primer día completo de Joe Biden se enfocó en coronavirus, una de las prioridades de su gobierno. Lo hizo con la firma de varios decretos, entre ellos unos que se enfocan en la distribución o la entrega también de equipo, la vacunación, campañas, la guía para reabrir las escuelas. También hay uno de estos decretos exige que las mascarillas se usen no solamente en edificios federales como el que se firmó ayer, sino el de hoy ahora incluye aeropuertos y algunos tipos de transporte como trenes, por ejemplo, que son especialmente transporte interestatal, donde tiene realmente el gobierno federal jurisdicción. Pero todo esto es esencialmente lo que dice Biden es una forma de comenzar a atacar este problema. Le dice podría ponerse peor antes de que mejore. También dio otra serie de pautas relacionadas con esta estrategia nacional. Aquí está. Nuestro plan empieza montando una campaña agresiva, segura y efectiva de vacunación para cumplir nuestra meta de administrar 100 millones de vacunas en nuestros primeros 100 días de gobierno. Estamos en el día 1. Este va a ser uno de los retos operativos más grandes que se ha tomado en nuestro país y estoy comprometido con ello. Estamos comprometidos en hacerlo. Y como lo expliqué la semana pasada, moveremos cielo y tierra para que más personas se vacunen gratis y crear más lugares para que ellos se puedan vacunar y que se movilicen más equipos médicos para vacunar e incrementar la oferta de vacunas y que estén disponibles lo más rápido posible. Y apareció también otra figura muy conocida, Anthony Fauci, el experto en enfermedades infecciosas que venía trabajando del gobierno de Donald Trump. Y a este punto, el mismo Fauci básicamente contradijo lo que inicialmente en el día de hoy indicó el gobierno de Biden, y era que habían encontrado básicamente que no había estrategia, que no habían tenido estrategia en la Casa Blanca de Donald Trump. Pues Fauci contradijo realmente lo que había insistido la Casa Blanca el día de hoy. Aquí está. Ciertamente no estamos comenzando desde cero porque hay actividad en curso con la distribución. Pero si ves el plan que el presidente ha presentado sobre las cosas que hará, como incrementar centros de vacunación en las comunidades, hacer que las farmacias estén más involucradas donde sea apropiado, involucrar la ley de defensa de producción no solo para tener más vacunas, sino incluso en cosas que necesitas para un buen programa de vacunación, por ejemplo, agujas y jeringas que puedan ser utilizadas para eso. Es usar lo que ya sucede pero amplificándolo a gran escala. El mundo, por supuesto, mira atento el giro de timón en Estados Unidos. Los líderes mundiales reaccionaron a la toma de posesión de Biden con felicitaciones y casi rivalizando por escalar posiciones en la agenda de política exterior. De ese nuevo enfoque también está muy pendiente, por supuesto, Latinoamérica. Esto es lo que han dicho sus líderes hasta ahora, ponga atención. Que no necesariamente va a ser así, pero es lo que dicen los gobiernos de estos países. México, por ejemplo, augura buena sintonía. El presidente Andrés Manuel López Obrador ve con buenos ojos la reforma migratoria que propone Biden después de haber aceptado las exigencias en materia migratoria de Trump. Escuche. Eso es muy bueno. Entonces, no tenemos nosotros nada que objetar. Al contrario, coincidimos de que eso es lo que debe hacerse.
¿sí? Desde luego, desde la independencia que tiene el gobierno de Estados Unidos como país y como gobierno soberano, ¿no? Pero sí lo vemos bien, muy bien. Y no hay ninguna amenaza en contra de México, para dejarlo en claro. O sea que los que están apostando a que nos vamos a enfrentar al gobierno de Estados Unidos se van a quedar con las ganas. Bueno, nada más le agrego aquí a AMLO, es que ya se enfrentaron. Digo, por si no se había enterado AMLO, ya se enfrentaron. Cuestionando a la justicia estadounidense y asegurando que se fabrican pruebas, ya se enfrentó. Ya se enfrentó, así que, pues, llegó tarde con su comentario, presidente López Obrador. Bueno, en fin, más al sur, en la región, también reciben con entusiasmo la renovación de la política estadounidense. Argentina. El presidente Alberto Fernández dice estar seguro de que en esta nueva etapa el vínculo entre los dos países se fortalecerá. Ahora, aquí viene la parte más compleja, ¿no? Las dos Venezuelas. ¿Por qué digo que las dos Venezuelas? Bueno, pues la de Guaidó y la de Maduro, ¿no? Esperan cosas opuestas, cada una. Nicolás Maduro quiere que Biden rectifique las políticas contra Venezuela. Y el principal líder opositor, Juan Guaidó, indicó que trabajará en alianza con Biden para lograr la libertad del país. Nicaragua, otro tema complicado. Las filas opositoras solicitaron al nuevo gobierno más sanciones para la dictadura hasta que se logren reformas electorales que generen confianza. Y Luis Arce en Bolivia deseó que se construyan lazos de confianza para una relación bilateral enmarcada en el respeto mutuo. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también felicitó al nuevo gobierno en una nota en la que expresó su deseo de reforzar la relación bilateral en los años venideros. Guatemala, Alejandro Yamatei, se mostró dispuesto a seguir trabajando como aliados en los objetivos comunes de los países. Y Juan Orlando Hernández, de Honduras, reafirmó el compromiso de su país de seguir luchando estratégicamente por la paz y prosperidad de la región. Colombia, por su parte, apuesta por fortalecer una relación bilateral con casi 2 siglos de historia. El presidente Iván Duque subrayó en su mensaje de felicitación que la nueva retórica de la Casa Blanca tiene importantes repercusiones para el mundo y enumeró una larga lista de ámbitos en lo que espera trabajar mano a mano con el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris. Escucha. Le deseamos lo mejor, le deseamos éxitos y celebramos su discurso orientado hacia la unión del pueblo norteamericano y también invitando a que en medio de las diferencias se construyan objetivos comunes. Ese discurso tiene importantes repercusiones para el mundo. Como presidente de Colombia, no solamente lo felicitamos a él y a la vicepresidenta Kamala Harris, sino que reiteramos lo que ha sido una relación histórica, que está próxima a cumplir 200 años, una relación diplomática con 200 años de relación entre Colombia y los Estados Unidos, que también se hace cada vez más fuerte con objetivos comunes. La defensa de la democracia, la lucha contra el crimen transnacional, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, por supuesto la cooperación, el desarrollo integral, la apuesta por las energías renovables y enfrentar los avatares del cambio climático y, desde luego, seguir fortaleciendo los lazos de inversión, de desarrollo y que nos permitan a nosotros, como pueblos hermanos, hacernos cada vez más unidos. Eso que dice el presidente Iván Duque, con el que hablé pues, a finales de año, ¿no? En diciembre. A finales de año hablé con él y le preguntaba que si ya había hablado con Biden. Y no, hasta ese momento no había hablado con Biden. No sé si ahora ya habló con Biden. Y hablábamos precisamente de este tema tan complicado, donde tuvieron que ver figuras del partido del gobierno en la promoción, haciéndole campaña a Donald Trump, en la Florida particularmente. Para hablar de esto y otras cositas más, le voy a dar la bienvenida al expresidente de Colombia, a Juan Manuel Santos. Expresidente Santos, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Fernando, y muy complacido de estar en su programa. Al contrario, gracias. Feliz año, por cierto, presidente. Lo mismo, Fernando, muchas gracias.
Qué amable, ya teníamos un rato de no hablar, el expresidente Santos y un servidor. Y de entrada le pregunto, presidente Santos, vamos directo al grano, si le parece. Usted está enterado de estas voces del partido del gobierno, el expresidente Uribe como la figura más destacada, que hacen campaña en su momento por Donald Trump, ¿no? En la Florida tuvo un impacto importante. Hay quienes incluso aseguran que esto le hizo perder a los demócratas 2 escaños, esta promoción y este apoyo. Además de la relación que veíamos de apoyo de Trump a Uribe cuando estaba en el proceso y la casa por cárcel, en fin. ¿Qué tanto peso le da usted a esto en la actual relación Biden-Duque o Estados Unidos-Colombia? Pues, Fernando, yo conozco al presidente Biden desde hace más de 30 años. Es una persona muy buena persona, decente, y no creo que tenga un espíritu revanchista. De manera que de parte de él, no creo que vaya a tomar ningún tipo de represalia con Colombia. Él conoce muy bien a Colombia, aquí estuvo muchísimas veces, apoyó el Plan Colombia desde su inicio, apoyó después con pasión el proceso de paz y creo que va a estar interesado en mantener esa relación especial que fuimos construyendo poco a poco, que desembocó en un grupo de alto nivel que presidía precisamente Tony Blinken, el nuevo secretario de Estado. De manera que yo creo que a nivel del Ejecutivo no se va a tomar ninguna represalia. Me parece que donde puede haber algún problema es en el Congreso. Algunos congresistas demócratas están muy contrariados por lo que hizo el partido de gobierno del presidente Duque, esa campaña que hicieron abierta a favor de los republicanos en la Florida no cayó bien, por supuesto, y de pronto ahí es donde podríamos ver algún tipo de malestar y de acción que ojalá no se dé porque se perjudica al país, pero ahí podríamos ver dificultades. Ahora, donde yo creo que sí va a haber un cambio importante es en las prioridades de la relación. Hoy mismo el embajador americano aquí en Colombia dijo que la prioridad para Estados Unidos en la relación con Colombia iba a ser la implementación del proceso de paz. Eso es una muy buena noticia. Eso refleja además lo que yo creo que Biden y su gobierno piensan, y eso es un cambio de 180 grados de la política que tenía Trump. Y vamos a ver, y ya estamos viendo al presidente Duque y al gobierno Duque dando un volantín de 180 grados para acomodarse a esa nueva realidad. Las palabras de Duque que usted acaba de mencionar, pues reflejan que ya se está cambiando de posición y acomodándose a las prioridades del gobierno del presidente Biden. Y ahora que lo menciona con los acuerdos de paz, es que desde el Senado estadounidense, presidente Santos, ya habían manifestado preocupación por la falta de implementación de los acuerdos, la falta de implementación fluida de los acuerdos de paz. Este es un tema que ha sido el dolor de cabeza para Colombia, que tiene el origen con usted. Desde su frente, ¿cree que la presión del Senado, por ejemplo, desde el legislativo estadounidense, necesariamente obliguen al presidente Duque a cambiar la posición que ha defendido a diestra y siniestra sobre las cosas que no le parecen de los acuerdos de paz? ¿Cree que esto sea suficiente o Duque mantendrá esta posición firme que sabemos y conocemos desde el principio? Yo creo que el apoyo del gobierno y del Congreso norteamericano a la implementación del proceso de paz y en las relaciones, en las nuevas relaciones con el nuevo gobierno, eso va a influir muchísimo en el gobierno colombiano. Y el gobierno va a estar más obligado a ponerle el acelerador a la implementación, porque muchas veces lo que hemos visto es que no tiene a veces mucho entusiasmo en la implementación, que está obligado constitucionalmente a hacerlo. Pero cuando vea que hay presión de parte del gobierno y del Congreso, y que, por ejemplo, en la ayuda que se le dé a Colombia esté específicamente mencionado
la implementación del proceso de paz, pues el gobierno colombiano con toda seguridad reaccionará positivamente y eso es una buena noticia para la implementación del proceso y para el país. Y hay que tomar en cuenta, por supuesto, el antecedente del apoyo que le da precisamente la administración demócrata de Barack Obama al tema de los acuerdos de paz. Es decir, pensando en que fue su vicepresidente, Joe Biden, ahora es el presidente, pues mantener esta misma línea. Ya lo estaba mencionando el presidente Santos. Déjeme, antes de ir a la pausa, tocar este tema de entrada. Si quiere me responde después de la pausa. El tema de la lucha contra el narcotráfico, presidente Santos. Hay un informe que se encargó precisamente a la Cámara de Representantes y concluye que la operación entre ambos países en la lucha contra los grupos armados fue efectiva. Sin embargo, con el tema de la lucha contra el narcotráfico fue un total fracaso. Esta es la postura hasta este momento de este informe encargado al Congreso, a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Desde su punto de vista, al regresar, dígame, ¿está de acuerdo con este informe que han presentado? ¿Y cuánto puede impactar las ayudas y apoyos precisamente pensando, por ejemplo, en el Plan Colombia, que hoy vengan o no de la administración Biden por este informe, que califica como un fracaso la lucha y la colaboración en contra del narcotráfico? Regreso un momento para escuchar la respuesta del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien me acompaña desde Bogotá. Ya vengo. Estamos de vuelta, estoy con el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que me acompaña esta noche en vivo desde Bogotá. Estábamos hablando antes de ir a la pausa de este informe encargado a la Cámara de Representantes, en donde prácticamente dicen que ha sido un fracaso la lucha contra las drogas en este trabajo conjunto, entre los Estados Unidos y Colombia. De hecho, este informe menciona específicamente el Plan Colombia, que se firmó en 2000, si no me equivoco, expresidente Santos, pero pues llegan a la conclusión de que ha sido un fracaso. ¿Usted lo califica así? ¿Está de acuerdo con el informe? ¿Qué piensa? ¿Puede cambiar la estrategia y el apoyo de la administración Biden por esto? Este informe bipartidista que encargó el representante Engels fue un informe muy bien hecho y yo estoy de acuerdo con la conclusión del informe. Sé que el informe no le gustó mucho al gobierno Duque, pero el informe está diciendo la verdad. Y lo digo con conocimiento de causa, porque los 20 años que ha durado el Plan Colombia, a mí personalmente me ha correspondido estar al frente en el lado colombiano en 12 años, 4 años como ministro de Defensa y 8 años como presidente. Y hemos hecho todo, como dicen los americanos, bajo las reglas, by the book, todo lo que se estableció en el Plan Colombia en cuanto a erradicación de cultivos, erradicamos el mayor número de hectáreas de cultivos de coca. En materia de aspersión, inclusive antes de suspenderla, asperjamos el mayor número de hectáreas de coca, incautamos el mayor volumen de toneladas de droga, yo firmé extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos por un número mayor a 1.400 narcotraficantes, y sin embargo, Colombia sigue siendo el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. Pero eso no es culpa de Colombia, ni culpa de Estados Unidos, sino culpa de la lucha mundial contra las drogas, que está mal concebida. Esa política de la prohibición y esa política de solamente criminalizar toda la cadena de narcotráfico, pues ha resultado un fracaso en todas partes, y uno lo está viendo en todo el mundo. Por eso yo estoy de acuerdo con el informe y estoy de acuerdo con el nuevo enfoque que le quiere dar el presidente Biden y su gobierno. A los consumidores de drogas no se les puede tratar como criminales, son unos enfermos. A los campesinos que están cultivando marihuana o cocaína son las víctimas de ese negocio, no son unos criminales. Y la prohibición es lo que está en el fondo de todo esto. El mundo tiene que revisar
la guerra mundial contra las drogas que se declaró desde el año 71, las Naciones Unidas, el presidente Nixon. Y por eso el presidente Obama apoyó una iniciativa colombiana para que se discutiera en Naciones Unidas y se hizo una Asamblea General Especial de Naciones Unidas para discutir una revisión de esa guerra mundial contra las drogas que ha sido un fracaso, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Presidente Santos, me confirma entonces, ¿está de acuerdo con ese informe bipartidista? Lo dice usted bien, de la Cámara de Representantes, que dice un fracaso la lucha contra las drogas en Colombia. Lo estoy escuchando en su respuesta y me queda la duda, presidente Santos, ¿usted está de acuerdo con la legalización de algunas drogas? Sí, estoy de acuerdo. Yo pertenezco a un grupo ahora que se llama la Comisión Global de Drogas, que estamos abogando por esa teoría, por esa tesis, después de muchos estudios. Y yo como presidente comencé esa discusión en el año 2012 en la Cumbre de las Américas, precisamente con el presidente Obama, que a mí me sorprendió gratamente que apoyara esa discusión, y creo que tenemos que insistir, porque mire las contradicciones tan impresionantes. En mi país, en Colombia, que regresamos nuevamente a la política punitiva solamente de criminalizar todo, el mismo día, noviembre 3, donde en varios estados en Estados Unidos estaban legalizando el consumo de marihuana, en Colombia la Cámara de Representantes, por presión del gobierno, estaba hundiendo un proyecto de ley que buscaba exactamente ese mismo objetivo. O sea, la plata se va a quedar en Estados Unidos y la violencia se queda en Colombia, que es lo que ha sucedido durante todos estos años. Sí, entiendo perfecto lo que me está diciendo. De hecho, Latinoamérica sí lo enfocamos normalmente, ¿no? Estados Unidos se queda con la plata, nosotros nos quedamos con las víctimas de consecuencias del narcotráfico. Quiero cerrar con usted en otro tema que le compete, que sigue siendo dolor de cabeza para la comunidad internacional, pero que hay que decirlo con todas sus letras, es el tema de Venezuela. Ha sido un fracaso. Es decir, a ver, se valora y se aplaude desde la administración Biden, todos los esfuerzos que hizo la administración Trump con el tema Venezuela, ¿no? Y las sanciones y todas las medidas que se tomaron. Pero el más afectado de todo esto es Colombia. Usted lo sabe perfectamente bien. Pero no se ha llegado a nada, presidente Santos. Ha sido un fracaso. El resultado no se da. Colombia debe cambiar, repensar con Estados Unidos este tema. ¿Quién debe llevar el liderazgo? ¿Colombia marcarle el paso a Estados Unidos, a la administración Biden? ¿O Biden decirle a Colombia qué es lo que van a tener que hacer? ¿Qué piensa? Pues mire, ahí también tiene que haber una rectificación. El gobierno colombiano actual se entregó a la Casa Blanca en la política frente a Venezuela, y que ha sido, como usted bien menciona, un total fracaso. La única solución, se lo dije yo personalmente en varias oportunidades, recuerdo una comida que el presidente Trump me solicitó que organizara en septiembre del año 2017 en Nueva York, con ocasión de la Asamblea de Naciones Unidas entre varios presidentes latinoamericanos y el gabinete del presidente Trump. Le dije, mire, la única solución es una solución negociada, donde los verdaderos protagonistas o los que realmente pueden construir ese puente de oro que hay que darle al régimen de Maduro para que esa negociación sea exitosa, estén presentes. Y ahí tienen que estar presentes países como Rusia, como China, como Cuba, por supuesto Europa y Estados Unidos. América Latina, infortunadamente, no tiene a alguien que esté ejerciendo un gran liderazgo. Uno de los grandes problemas hoy de América Latina es su falta de liderazgo. Y eso se está viendo en las discusiones a nivel mundial, por ejemplo, de esta pandemia, de las necesidades financieras que va a tener América Latina. Y ahí el presidente Biden tiene una gran oportunidad de llenar ese vacío y de encauzar una solución verdadera y de fondo al problema venezolano. Porque ya se comprobó que esa política
de las sanciones y mano dura, lo que hizo, y tenemos que reconocerlo, que hoy Maduro está más fuerte de lo que estaba hace 1 año o 2 años. Pues sí, ahora ya también se hicieron con la Asamblea. Oiga, presidente Santos, me tengo que ir. Le pido una respuesta de 10 segundos. Bueno, es muy fácil, escoge un nombre y ya. Después otro día hablamos del por qué. ¿Con quién se queda? ¿Con Trump o con Biden? Con Biden 1000 veces. Ok, ya. Otro día lo invito y hablamos extendido del por qué. Pero bueno, ya me dio su respuesta. Le mando un abrazo. Suerte con el libro La Batalla por la Paz, que ya salió en inglés en este 2021. Ahí espero copia, a ver si me la manda, ¿no? Un abrazo, presidente. Claro que sí. Gracias, Fernando, a usted. Gracias, buenas noches. Hago una pausa, regreso. Vamos a hablar de la investidura de Biden. ¿Qué pasó con los creyentes de QAnon en el caos? ¿Qué pasa? ¿Se desinflaron o van a seguir ahí? ¿Son una amenaza de seguridad nacional o no? Ya veremos. Se acabaron las firmas con Sharpie o marcador permanente en la Casa Blanca. Donald Trump ratificaba con ellos los decretos como quien garabateaba un autógrafo para sus fans. El presidente Joe Biden recuperó la tradición de larga data de la pluma presidencial. Biden usó el bolígrafo Century 2 de la marca Cross para la ceremonia inaugural de firmas. El precio del bolígrafo oscila entre los $100 y los $189 en la página web de la marca, aunque la Casa Blanca los compra a través de un distribuidor de Washington que los paga a menos de $50. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y otros presidentes también usaron bolígrafos Cross para sus firmas más solemnes. Luego solían regalarlos a los encargados de sacar adelante esos proyectos. Así que, bueno, Sharpie venderá menos. Para la Casa Blanca, al menos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluConspiración. El hashtag es ConcluConspiración. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. En Estados Unidos, la organización sin fines de lucro y no partidista Advanced Democracy asegura que, tras la juramentación del presidente Joe Biden, se han detectado mensajes entre individuos vinculados con QAnon que, según algunos expertos, pondrían en duda el futuro de ese movimiento, conocido por propagar teorías conspirativas. Michael Roa nos tiene más detalles sobre eso. I was just kind of in shock, and I thought I had to reevaluate everything the way my life was going to be now, because it's so different than my expectations. Daniel J. Jones, fundador y presidente de Advanced Democracy, una organización sin fines de lucro y no partidista que rastrea grupos extremistas y desinformación en línea, dice que la jura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos ha conmocionado a los seguidores más entusiastas de QAnon, un movimiento de extrema derecha que desde 2017 propaga teorías conspirativas en Internet. Una de esas teorías argumentaba que el expresidente Donald Trump estaba salvando secretamente al mundo de un culto satánico de caníbales y pedófilos. El propio Trump alimentó estas teorías sin fundamento durante su mandato, al negarse a denunciarlas públicamente. Jones asegura que tras la toma de posesión de Biden detectaron mensajes en un canal de la aplicación Telegram vinculado a QAnon, que tiene casi 128,000 seguidores. Nos prometieron arrestos, denuncias, régimen militar, documentos clasificados. ¿Dónde está eso? En otros mensajes, los seguidores de este canal comenzaron a reconocer la verdad. Biden es nuestro presidente. Es hora de salir de nuestros dispositivos y volver a la realidad. Expertos consultados por CNN consideran que estas restricciones muestran que QAnon enfrenta ahora un futuro incierto, tras la salida de Trump de la Casa Blanca y después de que Facebook y Twitter cerraran miles de cuentas vinculadas al grupo. Algunos seguidores de QAnon pueden darse por vencidos, otros seguirán fielmente el plan, creyendo que habrá algún tipo de revolución que va a suceder en cualquier momento, y otros podrían ser reclutados por movimientos extremistas militantes más peligrosos. Individuos que se identificaron como parte de QAnon fueron parte de la turba de partidarios de Donald Trump que atacó el Capitolio en Washington el pasado 6 de enero. De acuerdo con The New York Times, el grupo de extrema derecha Proud Boys, que también apoya a Trump, ha comenzado a distanciarse del republicano tras concluir su mandato. Según el diario, tras analizar decenas de conversaciones en plataformas como Gab y Telegram, encontraron que personas afines a este movimiento
comenzaron a describir a Trump como cómplice y extraordinariamente débil. Los Proud Boys, asegura la publicación, han instado a sus simpatizantes a que dejen de asistir a mítines políticos de Trump o del Partido Republicano. El grupo es considerado por la Liga Antidifamación como misógino, islamofóbico y antiinmigración. Luego de las elecciones del 3 de noviembre, Trump se negó a reconocer su derrota y ha propagado falsas teorías conspirativas de fraude electoral. Michael Roa, CNN, Atlanta. Voy a la pausa. Hablamos de esto con Joseph Umire, el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, al regresar. Le doy la bienvenida a Joseph Umire, es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, experto en seguridad. Mi estimado Joseph, ¿cómo estás? Feliz año, un abrazo. Feliz año, Fernando. Gracias, un gusto siempre. Al contrario, el gusto siempre es mío. Joseph, QAnon. Mira, yo no quiero quedarme solamente con QAnon. Sabemos que hay otros grupos que participaron precisamente de lo ocurrido el 6 de enero en el Capitolio. Y bueno, tienen una actividad importante en las redes sociales y se ha venido investigando. Pero, Joseph, ¿qué tan grande o no es QAnon y todos estos grupos de teorías conspirativas para la seguridad nacional en este momento particular? Merece un estudio serio, Fernando, porque mira, el movimiento QAnon, el movimiento Q, ¿cómo se llama?, ha hecho mucho daño al país, pero principalmente a los simpatizantes o los seguidores del presidente Trump. Porque ¿qué es lo que hace este tipo de movimiento basado de teorías de conspiración? Eleva las expectativas en base de promesas y premisas falsas que nunca se cumplen, y cuando no se cumplen, esos mismos seguidores empiezan a radicalizarse para tomar acciones violentas como lo que pasó el 6 de enero en el asalto al Capitolio. Entonces, el mensaje por mismo hace daño en la psicología de los seguidores y simpatizantes del presidente Trump, y por lo tanto yo veo a este movimiento Q, que lo estamos estudiando más ahora, lo veo más como una presión psicológica. Ahora la pregunta es de parte de quién, y eso no lo estoy seguro porque por lo tanto es anónimo, pero me hace parecer mucho a diferentes operaciones psicológicas que he visto en el mundo. Por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela, se acuerda bien, Fernando, tú cubriste Venezuela mucho, había una expectativa elevada de que el presidente Trump iba a invadir Venezuela con una fuerza militar, sacar a Nicolás Maduro y salvar al pueblo venezolano. Eso nunca iba a pasar. Lo sabíamos, la gente en Washington que estaba trabajando en política pública sabía que eso no estaba dentro de la mesa. Sin embargo, había muchos venezolanos que sí creían eso. En el centro hicimos un estudio sobre los mensajes, analizamos más o menos de 5 billones de interacciones digitales, y era interesante que 90% del contenido de esos 5 millones de interacciones digitales era manejado por 20% de los usuarios, y 80%, o sea, la gran mayoría de esos 20% de usuarios venían de Rusia y Cuba. Ahora, ¿por qué Rusia y Cuba querían levantar esa expectativa de los venezolanos sobre esta falsa premisa y promesa de una invasión militar? Porque si Trump lo hace, que sería una estupidez y no lo hizo, pero si lo hubiera hecho mucho daño y prácticamente regalar mucha ventaja a Rusia, a Cuba, a los enemigos de Estados Unidos. Pero si no lo hace, que efectivamente no lo ha hecho, no llena las expectativas de los venezolanos y desmoraliza esa población. Es lo mismo que está haciendo QAnon en Estados Unidos. Sin embargo, Joseph, vamos a ser honestos, Trump de alguna forma jugó el juego de alimentar este tipo de teorías de la conspiración al no negarlas ni confirmarlas, al hacer algunos llamados confusos, no claros, que alimentaban las teorías de conspiración de estos grupos como QAnon. ¿Fue un factor clave Donald Trump para que cobraran la fuerza que llegaron a cobrar al grado de intentar tomar el Capitolio estadounidense? Yo creo que más que negarlo o decir, más que cualquier cosa, discurso, palabra que podía hacer el presidente Trump, debería investigarlo. Eso es lo que debería hacer, porque ¿de dónde venía esto? Estaba haciendo daño a sus propios seguidores, a la propia gente que estaba apoyándolo, ha ido a votar por él. A esa gente le estaba haciendo daño. Entonces debía investigarlo, debía entender de dónde viene esto y por qué está haciendo este tipo de daño. Mira, porque si él hubiera dado un discurso y lo hubiera dejado de esta forma,
era tan conspirativo estos mensajes que cada cosa que dice lo distorsionan sus palabras. Te digo, lo acabo de ver hace unos días atrás, justo decían que si Biden se posesiona ayer, lo que hizo para ser presidente de Estados Unidos, decían que eso es un plan secreto del presidente Trump que le está dejando hacerlos por unos días, pero va a regresar en un mes, algo así. O sea, prácticamente no había ningún discurso que iba a arreglar eso. Lo que tenía que hacer es investigarlo para cortarlo en sus raíces. El tema de la psicología es algo súper importante, lo acabas de mencionar, Joseph. El discurso de ayer de Biden era completamente diferente a la retórica que usaba Donald Trump. Y estaba hablando de unidad, estaba hablando de integración, estaba hablando de sanar. ¿Este tipo de retórica puede ayudar mayormente a desactivar esta intensa actividad de grupos como QAnon? De cierta forma, sí, pero tampoco es como estaba diciendo antes, Fernando, la retórica es manipulada. Lo que hacen estos, mayormente son servicios de inteligencia que manejan este tipo de operaciones psicológicas, y lo que hacen es manipulan las palabras. Entonces tú puedes tener un discurso brillante, o cualquier discurso, y ellos van a manipular la intención, mensaje y el contexto de esos discursos. Entonces la mejor forma de combatir contra esto es primero investigándolo para poder entender de dónde proviene, y segundo, la mejor forma de combatir con desinformación es con más información, es aclarar las cosas, poner más transparencia, porque estas teorías de conspiración surgen cuando la gente no conoce o no entiende lo que está pasando, entonces se agarran a cualquier idea que les parece bien por el momento. Y finalmente, Joseph, para cerrar, hoy en los Estados Unidos, el enfoque de inteligencia para darle seguimiento a investigar estos grupos, ¿te parece que es el correcto o falta mucho por hacer? Mire, yo creo que hay mucho más que falta, y no solamente de grupos de extrema derecha, también grupos de extrema izquierda, lo que están haciendo justo en Portland también, creo que es una desgracia. Entonces yo creo que hay que investigar estos grupos, y yo creo que hay un proceso de radicalización que está pasando en los dos lados de la política, izquierda y derecha, y esa radicalización está haciendo algo que se llama una evolución militante, cuando deciden que ya no, la forma pacífica de manifestar ya no es suficiente, pero tienen que tomar acciones de violencia. Eso claramente lo vimos el 6 de enero, y creo que lo tenemos que tomar serio, y lo tienen que estudiar, investigar y entender el fenómeno mucho mejor. Sí, claro, porque podría volver a pasar, no sabemos cómo. No quiero ni dar ideas, tú sabes de qué escenarios hablo. Oye, Joseph, gracias por haberme acompañado. Me dio gusto saludarte ahora en este 2021. Cuídate mucho, por favor. Igualmente, Fernando, feliz año. Igualmente, Joseph, a ti y a todos tus seres queridos, un abrazo grande. Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, experto en seguridad desde Washington, me acompañó. Hago una pausa, regreso. El presidente Joe Biden disolvió por decreto la Comisión 1776, nada más al llegar al poder. El panel fue creado por el expresidente Donald Trump para promover una educación más patriótica. Al parecer, Trump creó la comisión en respuesta al proyecto 1619 promovido por The New York Times y ganador de un premio Pulitzer. Esta iniciativa tiene por objetivo replantear la historia de Estados Unidos, enfocándose en las consecuencias de la esclavitud y las contribuciones de los estadounidenses negros, e instruyendo a los estudiantes con esa nueva visión. Sin embargo, para Trump se trataba de propaganda tóxica. Soy Fernando del Rincón, gracias. Lo veo mañana. Pásala bien.